Este, Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que este tiempo sea lo que Él prometió, un manantial que pudiera fluir a nuestras vidas y trajera ese bálsamo sanador, alentador y reconfortante que es su palabra. El meternos nosotros a su palabra nos introduce a su reino, nos introduce a su mundo, ¿no? Se menciona que déjalo al chavo, está en su mundo. Y es verdad, un mundo de expectativas, un mundo de sueños, un mundo de independencia, un mundo de conocerse a sí mismo, un mundo de confusión, donde aún todavía no tiene nada claro, pero sí les caracteriza algo, un mundo emprendedor, un mundo de ilusión, un mundo de que van a materialmente a controlar al mundo precisamente. Bueno, pues vamos a pedir a Dios que nos guíe para que podamos enfocarnos y concentrarnos eh, con mucha atención ahí a cada uno de los pasajes que repasaremos. Vamos a pedirle a Dios. Señor Jesús, muchísimas gracias porque aún todavía estamos con nuestro corazón agradecido y meditando en lo que implicó el que tú un día dejaras tu trono junto con el Padre, junto con el Espíritu, y tomaras de manera voluntaria la voluntad de al vernos como aquellas ovejas sin pastor, desamparados, desviados, descarriados, sin un propósito, tú haber preparado el camino y finalmente haberte hecho hombre y cumplir con aquello que habías prometido a través de todos los tiempos, de que un día te manifestarías a los hombres como Dios, como aquella respuesta y salvación. Y queremos seguir meditando en lo que esto, cómo afecta en nuestra vida y no como muchos que te rodearon, que tuvieron la oportunidad y que no aprovecharon el haberte tenido ahí tan cercano. Señor, te pedimos por aquellos que están enfermos, por toda la gente que pues nos vamos enterando, en donde tú nos pides que a través de la oración los guardemos, intercedamos por ellos y tú los puedas llevar al propósito en algunos casos de salvación, en algunos otros casos de esperar en ti, sabiendo que tú no llegas tarde. Te pedimos por Cintia de Cancún, por Blanquita, por Vero ahí en León, en Salamanca, por la hija de esta, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita. Susi. De Susi, gracias, Cris. Por la hija de Susi. Y bueno, Dios, no terminaríamos la lista de la gente cercana y aún de nuestra obra, que tú estás permitiendo aflicciones en la salud, pero queremos descansar en que precisamente esto implicó tu entrega, tu muerte y la gloria de tu resurrección. Guíanos, Dios, en todo lo que hoy vamos a leer, ir a tu palabra, meditar en ella, a fundamentar en la misma, a sustentar que cada expresión proviene de ti, que esto no es una reunión humana, sino es el congregarnos para juntos poder escudriñar tu palabra y que de manera personal pueda llegar al corazón, a un terreno de hambre y sed de justicia para que pueda dar fruto, fruto que permanezca, fruto para vida. Guía todo Dios y te lo agradecemos de antemano en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo sí sigo meditando en lo que implicó desde la semana pasada, no importa la fecha, si fue en esta fecha o no fue esta fecha, lo que sí es un hecho es que Cristo murió. Cristo vino y hubo eventos antes de que se llevara a cabo su muerte
en donde Él nos invita a que fuera un memorial y un recordatorio por siempre, de tal forma que estamos en su voluntad y obedeciendo su palabra. Memorial es algo que es memorable y que es digno de recordar, de apropiar y, y de admirar. De tal forma que voy a retomar algunos puntos. Uno en concreto, hay muchos aspectos de lo que implicó la muerte de Cristo, pero hay uno que en especial a mí esta semana santa y de Pascua, en donde pues obviamente afecta a todo el mundo, ¿verdad? O sea, son tiempos de descanso, creas o no creas, bancarios, escolares, hospitalarios, ¿verdad? De alguna manera todos nos vamos enterando qué fue lo que sucedió y qué es lo que se festeja, o qué es lo que se recuerda, o qué es lo que da motivo a que se colapse el mundo en este tiempo. Es uno de los tiempos en donde hay un mayor éxodo de gente que visita a su familia, descansa, hace otras cosas. Hoy vamos a ver, yo podría titularlo como el andar humilde, una lección que fue expresada ahí en esta última noche, antes de que en la madrugada fuera tomado Jesucristo para ser enjuiciado y pasar por 6 tribunales, 6 juicios, 3 de los judíos, 3 de los gentiles, y que están descritos perfectamente ahí en los 4 evangelios. Habría que estar yendo a uno, a otro, a través de los libros de Juan, Marcos, Lucas, Mateo, para ir con más precisión llevando a cabo la secuencia de lo que sucedió esa noche. Pero un evento extraordinario que precisamente nos lleva a alentar a nuestras vidas, a nuestro corazón y apropiarlo, es la última cena, la cena del Señor. En este evento, en esta conmemoración, en este memorial, suceden también muchas cosas. Sucede la expresión de Cristo en el dolor de siempre haber sabido quién lo iba a traicionar, pero haberlos tratado a todos sin haber hecho una alusión a aquel, sino que todos se sorprenden cuando dice Jesús, uno de ustedes me va a entregar, y todos sorprendidos en su conciencia, reconociendo que cualquiera de ellos podía haber sido, dicen, seré yo. Y así, si vamos describiendo cada momento de la cena, nos encontramos con ejemplos extraordinarios de vida que Cristo deja a nuestro alcance. Hoy vamos a ver uno que fue cómo Él vivió y cómo terminó. Por eso el título es El andar humilde. Y vamos a ir a Efesios 4:1 como una introducción. Vamos a Efesios 4:1 y de aquí voy a partir para precisamente profundizar en esto que llevó a cabo Cristo en esta última cena. Dice en 4:1, Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, que andéis. Esta es una manera de vivir, andar. ¿Cómo andas? ¿Cómo van? ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les pinta? ¿No? Que andemos como es digno de lo que hoy somos, de lo que fueron llamados, de lo que Cristo hizo, de lo que ha ido transformando. Y en este capítulo, en el capítulo 4 de Efesios, solamente da el resumen de lo que en los 3 capítulos anteriores ya ha descrito quiénes somos a partir de que Cristo muere
y ofrece a nosotros una nueva vida. Cuando Cristo muere, muere y dice un pasaje que muere junto con nuestro viejo hombre, es decir, es crucificado ahí también todo aquello que tú y yo hicimos mal o intentamos hacer y nunca pudimos, todas aquellas estructuras que nos llevaron al sufrimiento, a la soledad, a la corrupción, al fraude, al resentimiento, todo aquello que experimentamos como relegados, como menospreciados, etiquetados, bullying familiar, bullying escolar, bullying laboral. Y Cristo ahí en la cruz consuma todo eso, lo consume, lo sepulta, lo borra, dice, yo soy el que borra tus rebeliones. Y, y es en donde se lleva a cabo precisamente la única forma en la que Dios podría echar en lo profundo del mar todo aquello de lo que nunca pudimos salir. Hay muchas expresiones que cualquiera de nosotros podría hacer en donde siempre me sentí solo, mis padres nunca me tomaron en cuenta, nunca no tuve una familia, nunca tuve oportunidades, viví en pobreza, siempre solo recuerdo pleitos entre mis padres, era gordita, era gordito. Y la suma de todas estas cosas nos llevó a una vida que al final no nos gustaba, pero no podíamos hacer nada, aunque lo intentamos, yo lo intenté. Mis padres me llevaron desde los 6 años con un psicólogo ante el ambiente hostil de pleitos. Yo manifestaba mi dolor y mi temor a través de hacer agujeros en la pared. No me hacía cortadas en los brazos ni nada, pero rascaba en, en el marco de los closets, en la unión del yeso con la madera. Ahí en esa ranura yo rascaba y rascaba y rascaba y recuerdo perfectamente materialmente hoyos a lo largo de esa unión. Me llevaban a un psicólogo desde los 6 años. Después en la secundaria, alrededor entre los 13 y 14. Después fui como por ahí de los 20, 18 y 20, nuevamente. Leí libros de superación personal, asistí a diferentes cursos de autoliberación y pues no había ni por dónde. Le busqué por la pareja, le busqué por la vía profesional, también intenté ser alguien a través del deporte, pero no me hallaba y no encontraba. En nuestro caminar, dice, el andar humilde, oye, en nuestro caminar, desde que somos niños, siempre tuvimos necesidad de pertenencia. Y esto lo entendemos a través de la vida hoy, sin ser niños, en algo tan sencillo como si tú le vas a la América, portar la camisa del mismo equipo, con orgullo, y pasan en la televisión, y si alguien ve en la pantalla que lo están enfocando, toma el escudo de la América, le hace así y lo toma así. Si entras a un equipo, pues tendrás que portar el uniforme del mismo. Si entras a un club, tendrás que adaptarte al reglamento y a las reglas del mismo. Para entrar a la alberca tendrás que ponerte un gorrito para que los cabellos no anden por ahí. Y existen una serie de elementos que dependiendo del grupo, de la institución, tú te metes en una escuela y lo primero que te dan es las características del uniforme.
playera polo, suéter azul, pantalón azul, gris, etcétera. Desde la escuela hasta ayer atendí un paciente que en su tiempo, hace 40 años, trabajó en el Banco Mexicano, después fue el Banco Mexicano Somex, hoy es Santander, y si ustedes ubican, muchos de los bancos proveen hoy de uniforme a los empleados para ayudarles, pero se identifican a través de los diferentes uniformes, algún dije por ahí, playeras de los tacos Copacabana, y todos necesitamos una identidad, grupos rebeldes, de hippies en su tiempo, con el cabello, los lentes de John Lennon redondos, pintarte las uñas de negro, vestirte de cierta manera, escuchar cierta música, te identifica con cierto grupo, con cierta creencia, con ciertos principios, ¿verdad? Los que se manifiestan se ponen capuchas y se identifican como tales, como gente que está ahí en una manifestación. Ahorita en Estados Unidos ves a las señoras con sartenes. Yo pensé que ya no existía esto, pero pues están las señoras con un sartén y una cuchara pegando ante la escasez que ya hay en Walmart, ante todas estas situaciones que están pasando por la falta de provisiones que estableció China, en especial a Sam's, Walmart y por ahí otro grupo que, y Home Depot. Son los que en Estados Unidos, ahorita todavía en México no, todavía tiene stock, pero en breve empezaremos a ver las carencias de ciertos insumos ahí. Eh, cuando tú vas a un velatorio, cuando tú vas a un hospital, en especial los camilleros tienen cierto uniforme, la gente que colabora en los velatorios tiene cierto uniforme con quien se identifica quiénes son. Y tú y yo inmediatamente podemos rápido identificar quién es una mesera, quién es alguien que podría ayudarte porque pertenece a ese grupo. Dice aquí en lo que acabamos de leer en Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El vivir para Cristo, el aceptar a Jesús es algo digno. El tener a Cristo en nuestro corazón nos da dignidad, nos hace lo que no éramos, nos hace libres. Y precisamente voy a resumir, en los primeros 3 capítulos, Dios nos va describiendo lo que nosotros fuimos a partir de lo que Cristo hizo en la cruz y nos proveyó. Y en este versículo nos invita a andar como alguien digno de quien pertenece. Te compras una playera del equipo favorito, vas al estadio, compras tu bandera, te identificas, te pones del lado de la porra, te pones el uniforme del trabajo con el que colaboras. Y entonces en el capítulo 1 de Efesios vemos que dice algunas partes, bendiciones espirituales en Cristo, y empieza a describir de lo que Dios, a través de su muerte y después a través de la resurrección, Él pone a nuestro alcance y que hoy lo experimentamos todos. Entre otras muchas cosas, dice aquí, bendito sea el Dios y Padre, estoy en el capítulo 1 de Efesios, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, fíjense bien, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que Dios te bendiga. Ya hemos sido bendecidos por el hecho de haber vuelto a nacer, haber sido perdonados, haber sido rescatados, redimidos, salvados. Y vamos a ver el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ya te había puesto el ojo, ya había Él determinado el tiempo de nuestro encuentro con Él, ya había planeado lo que tú y yo necesitaríamos para que un día
delante de Él escucháramos su palabra, el proyecto de transformación, de perdón, de salvación, y pudiéramos tener la oportunidad de relacionarnos con Él e iniciar una nueva vida. Esta es nuestra experiencia a lo largo de los años que han ido pasando. Y no hay duda que cualquiera de nosotros podríamos dar testimonio de que si Cristo resucitó, si tú lo viste, yo tampoco, pero lo veo a través de la bendición que ha traído en mi vida en muchas áreas. Vamos a describir algunas. Dice aquí que para que fuésemos, continúo con el versículo 4 a la mitad del versículo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, anden como es digno de la vocación a la que fueron llamados. Caminen, no en legalismo, no en religiosidad, no en reprensión, no reprimidos, no asustados, sino dice ahí, santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, porque éramos, dice en otra parte, bastardos, éramos hijos del diablo, hacíamos la voluntad sin Cristo de aquel que está sobre el mundo, contaminados bajo sus principios, bajo sus estatutos de deshonestidad, de impaciencia, de orgullo, de competencia, de querer ser como Él, de descontentos con lo que Dios le había dado. Satanás desde aquella eternidad pasada en donde se relacionaba con Dios, descontento por lo que Él era. Él era el lucero más inteligente, sabio y de gran hermosura, describe la Biblia, pero no era suficiente. Tenía que ser como Dios. Tenía no solamente que ser como Dios, como algo que quizá no entendamos con claridad, pero ¿sabes qué significa ser como Dios? Alguien digno de alabanza, al único que merece la gloria, la honra y el poder. Ser como Dios, algo que Satanás quería, era ya en términos más concretos y definidos, alguien a quien lo adoraran. Lo vemos cuando tienta a Jesucristo y le dice, si tú postrado me adoras, todo esto que tú ves que me pertenece, todo este mundo, te lo doy. Pero él no buscaba que Cristo fuera bendecido, por decirlo así, con todos los bienes. Buscaba adoración, buscaba que fuera glorificado, buscaba la honra y el poder. A partir de ahí, el diablo, junto con una tercera parte de los ángeles que lo siguen, se empieza a crear este modelo de adoración, el cual hoy, hoy por hoy, el niño desde que nace busca adoración, busca gloria, busca la honra, busca todo el poder, busca pertenecer, llamar la atención, ser el centro. Y a partir de ahí, todo apunta desde la educación, desde la provisión hacia las criaturas, a que sea lo máximo en tu vida. Tú checa por qué lucharías en la enfermedad por tus hijos, más cuando son recién nacidos, cuando son chicos, cuando están todavía imposibilitados de trabajar, de tomar decisiones, de sustentarse por sí mismos, expuestos a quedar desamparados, vulnerables, quién sabe en manos de quién para ser educados. Por lo cual, dobles turnos, nos preparamos, nos acaban de mandar de la escuela un link para entrar a una lección para padres de adolescentes, en prepa. No, cómo criar hijos felices y obedientes. No, ni tampoco cómo evitar que un niño te haga un puchero o patalee. Dice el hijo consentido avergonzará a su madre ahí en la tienda haciendo un berrinche en la caja porque quería uno de los chocolates que están en la caja y el niño no quiere. Hasta aquí yo escucho gritos
dos vecinitas que tenemos chiquitas de unos 2 años, voluntariosas, que siempre solamente quieren a través de los gritos y gestos hacer su voluntad. Algo así como el diablo. Quiero que te enfoques en mí. Jesús, quiero que me adores. Y así es como el mundo ha planeado el diseño de este sistema, que tú prosperes a través de el estudio, una buena escuela, aprender, ser alguien, tener éxito, tener bienes, tener seguridad financiera, tener el control de las cosas para que entonces no pases dificultades. Y ese es el diseño. Y al final nos identificamos conforme vamos creciendo, ya no solamente con un equipo, sino con aquellos que viven por el trabajo, que nos influyen. Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al mundo, al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Lo dijo hace 2000 años y hoy como nunca vemos a través de todas estas influencias, cómo trabajar desde tu casa, cómo a través de las aplicaciones, tener más, hacer más, esforzarte menos para poder viajar, disfrutar, tener salud, larga vida. Y vemos que los creadores de videos, sin tener que haber estudiado nada, con una idea creativa, veía yo a alguien que si se promovía diciendo, baje de peso en 30 días, quizá nadie lo vea, pero cambiando la forma de invitar a la gente a mejorar su vida a través de una alimentación, deporte, sin esfuerzo, sin dietas forzadas, tú irías perdiendo peso y entonces venderías mucho más si lo vendes. Lo podemos ver a través de aplicaciones tan sencillas como TikTok, como nos llaman la atención, dependiendo de lo que tú veas. Comento esto porque atendí a un paciente que se dedica en la empresa MBS, una empresa ya de comunicación. Para que lo ubiquen, ahí estuvo Pedro Ferriz de Con, estuvo Carmen Aristegui y varios que han pasado por ahí, Gutiérrez Vivó, y él es el encargado de la publicidad y hoy a través de la inteligencia artificial de poder llegar específicamente a cada uno de nosotros y ni siquiera darnos cuenta y llegar a la necesidad que si no la tienes, la crean ellos. Entonces este hombre, yo muy intrigado en cómo era posible que hacía esto. Para esto tiene 44 años. Llegó aquí en una camioneta Tesla, la cual él a través de una aplicación configuró de qué color quería las manijas. Me comentaba que hoy esta empresa automotriz americana, en donde también participan accionistas, ha ido a la alta, obviamente. Tú configuras a través de una aplicación el color, las vestiduras, el diseño, y conforme tú lo vas aplicando, ya no es que tú vayas a una agencia y estos son los modelos y las versiones, sino en este caso, si tú la quieres blanca, tiene un precio, pero si tú la quieres en algún otro color que tú configuraste como ir a Comex y dependiendo de la combinación, es el costo. Bueno, pues él me decía que él se dedica a la publicidad vía digital, en donde me decía, no, no puedes dejar de ceder. O sea, va tan enfocado al vacío que tú tienes y que si no lo tienes, lo creamos, que consumes. Y yo le decía, pues quizá yo no veo nada de esto. Y con mucho temor le decía, y hasta la fecha todavía me defiendo. Claro, a través de yo no estar participando de estas cosas. Menciono esto porque cuando el hombre sin Cristo andaba, en base a en nuestro título, el andar humilde,
Andaba tras de estas cosas que el sistema promueve que llenarán tu vida. Y la Biblia dice que aunque tú acumularas bienes, jamás llenarás el vacío que solamente Dios puede llenar. No lo llena el hombre, la pareja, los bienes, la salud, el eslogan del gobierno, el bienestar. Lo llena solamente una persona, Jesucristo. Jesucristo, cuando está en la cruz, no promete salud para todos, no promete sistema hospitalario como en el primer mundo, no promete tampoco vivienda para todos, no promete estatus para todos, promete que aquel que creyera en él tendría vida, vida y recuperaría todo aquello que por el pecado perdió. Tú y yo no necesitamos bienes, no es lo que perdimos, es por lo que creemos que un día, si tuviéramos, viviríamos. Pero tú lo sabes, los bienes no cambian a una persona. Yo creo que más bien nos vuelven, como muchos de los que vemos en la Biblia, contrarios a Dios. Al ser algo que promueve el diablo, nos vuelve alguien así, la verdad, que vive en el orgullo, que vive en la apariencia, que vive por ser visto, que vive para sentirse mejor que los demás, que vive siempre, como le preguntaban a Rockefeller, señor presidente, ¿cuándo usted cree que es suficiente? Un poco más les contestó. Nunca es suficiente. Salomón se llenó de bienes, jardines, músicos, mujeres, siervos, jardines, de todo lo que su corazón anhelaba. Y solamente comprobó que aquello no hacía nada por el hombre. Aunque el veneno está tan incrustado hoy que contra lo que Dios nos dice en su palabra, aún tú y yo seguimos en este sueño no americano, sueño de bienestar por aquello que el hombre posee. Y en otra palabra podríamos decirlo por el orgullo de lo que el estatus aporta a una persona, dónde vive, en qué auto se mueve, a qué hospital asiste, en qué escuela estudió. Cuando dice aquí que ya fuimos tú y yo bendecidos, dice el versículo 8 del capítulo 1 de Efesios, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Cursos. ¿Sabes? ¿Quieres hacerte de algunos centavos? Mete un video, mete varios videos desde cómo limpiar el cochambre de la estufa y las visitas, y si tú crees que esto le puede servir a otro, recomiéndaselo. Y las visitas a través de las diferentes plataformas pagan, porque ahí se introducen los diferentes comerciales y las promociones de otros cursos. Pero si tú quieres sobresalir, obviamente es un hecho que aquellas personas que aportan un servicio por medio de estas plataformas son remuneradas. Dice Dios que ya desde que Él murió, resucitó y te invita a que lo dejes reinar en tu corazón, que establezca una relación contigo, nos es dada la sabiduría de Dios. Pero fíjate, dice, sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La inteligencia del Dios es apartarse del mal, es ver que aquello puede dañar mi corazón y lo que Dios ha edificado y dejarlo. Sobreabundó. ¿Qué otra cosa puedes pedir? Aquella ignorancia, por falta de educación, por un ejemplo equivocado de tus padres,
por una sociedad caída, por tradiciones, por influencia de grupos poderosos, por la necesidad de pertenecer, nos involucramos y tomamos bebidas, inhalamos drogas, nos unimos a un grupo de fraude, sin sabiduría, sin saber qué hacer. Hoy, a través de la oración, si alguno tiene falta de sabiduría, dice en Santiago, oren, oren y pidan con fe y os será dada. ¿Imaginas lo que nos ha sido dado? Lo que hoy somos en Cristo. ¿Y esto en qué redunda? ¿En qué repercute? ¿Qué trae? El andar humilde. ¿Por qué? Porque toda la provisión de lo que perdimos, que Dios recuperó y nos dio, hace que entonces tú y yo no tengamos que andar como el diablo y como lo que hoy la humanidad promueve, en orgullo, en estatus, siempre quejándonos, nunca siendo suficiente. Y el versículo 6 aclara algo. Para alabanza de la gloria de su gracia, para Él. ¿Sabes qué trae la gratitud de lo que Dios nos da? Alabanza a Dios. Gracias Dios, desde por los alimentos, por de donde me sacaste, por haber dejado los vicios, por haber dejado el resentimiento hacia mis padres, por haber reconciliado mi matrimonio, por la paciencia que me das ante lo que requiere el proceso de educación de mis hijos. ¿Cuántos en la ira no golpearon a sus hijos, no les gritaron, no los etiquetaron, no los menospreciaron, no los abandonaron? Dios nos regresó la gratitud para una alabanza a Él. A Él sea la gloria, la honra y el poder. Dice, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Cristo, habiendo sido rechazados por tus padres, por la sociedad, en la escuela, en el trabajo, ya no sirves, te corrieron, te dejaron por tu gran amor, por la infidelidad, por todo lo que Dios nos reviste, somos aceptados, aceptos en el amado, en Dios, en el cual, ¿no? El cual más bien nos ve como Cristo, no por lo que somos. Cristo no establece hoy un currículum por el cual tú y yo nos podemos acercar. Nos acercamos a Él con toda confianza, porque así nos invita, acercámonos pues con toda confianza, sabiendo que Él borró todo aquello que nos impedía acercarnos a Él, pero no solamente a Él, sino a la gente que amábamos, a una sociedad, a mí mismo. ¿Por qué crees que se suicidan? ¿Por qué crees que se corrompen? ¿Por qué crees que se integran a grupos que solamente dañan nuestras vidas? Porque algo que Dios nos devuelve es el amor a nosotros mismos y nos lleva a cuidarnos desde sal, ¿no? Pues sal, ¿no? Azúcar, ¿no? Azúcar, ¿no? Dice un versículo, yo tengo junta mañana en el condominio en donde es un tribunal en donde existe un fiscal acusador, que es el diablo, ¿verdad? Y un defensor, que es Cristo. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, porque lo acusador de nuestros hermanos, el cual hace día y noche que tú y yo no seamos dignos de Dios. Mañana en la junta he estado orando desde que nos fue anunciada hace 3 semanas, que yo no me entrometa en pleito ajeno, que yo vaya confiando en que Dios tiene un plan, en que está por encima de estos fiscales acusadores en donde se vuelve una contienda espantosa, en donde voy porque si no, al que falta sobre de él. Es cuestión de solamente haga presencia y Dios cierre los labios de nuestros acusadores.
Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, con un objetivo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Después de no ser nada, ¿qué te pasó? ¿Qué cambiaste? ¿Cómo dejaste la droga? ¿Cómo Dios reconcilió tu familia? ¿Cómo es que tienes tanta paz? ¿Cómo es que has prosperado? Sabes, nosotros no buscamos el éxito ni el estatus, ni tampoco la alabanza, pero Dios, revestidos de Él, se glorifica en nuestras vidas. Es un hecho. Es evidente que una persona regenerada por Cristo Jesús, nueva persona es. Es evidente a la gente con quien vivimos. Es evidente, muy evidente en los conflictos que se dan en la herencia, en los conflictos entre hermanos, en aquel conflicto que hubo entre Esaú y Jacobo, al quién sería el primogénito, y Esaú intentó matar a su hermano porque le había sido robada la primogenitura. Desde Caín vemos esta rivalidad entre hermanos hasta que lo mató a Abel. Sí, la envidia, el querer ser el único, el foco, el centro de atención. Cristo reunió todo lo que tú y yo necesitamos para que en Él, por medio de Él y para Él, tú y yo pudiéramos ser de alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Y lo decimos. No, gracias. No es, y nos cuidamos de que yo no me revista de mi gloria, ¿no? De que yo no me ponga mi propia camiseta. Recuerdo un jugador de fútbol, Kaká, que cuando metía un gol inmediatamente se levantaba la playera del equipo, pero abajo tenía Jesús. Y daba testimonio de que aquel gol no había sido por él, Cristo. Y de la misma manera todos vamos dándole gloria a Dios a través de las victorias que va teniendo en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas para con la gente que amamos, con quien trabajamos, con quien nos movemos. La sociedad opera en que tú y yo nos avergoncemos. Dice Pablo, pero yo no me avergüenzo porque sé en quién he creído. De tal forma, íbamos circulando y veo adelante de mí un auto que en el medallón de atrás, en el vidrio de atrás, muy grande, tenía aquel ictus, que es aquella forma de pez en todo el medallón, en donde él no negaba que era cristiano, ¿no? A través de cargar la Biblia, de dar un folleto, de invitar a alguien, de predicar, de identificarnos con Cristo, nos ponemos la camiseta de quién es nuestro Salvador, de quién es el causante de lo que hoy somos y de lo que hoy seguimos siendo en proceso transformados. Ahí fue donde Dios transformó nuestras vidas y nos proveyó, dice aquí, en quien tenemos redención, el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Merecedores de un castigo, acusados por una conciencia de nuestra vida de iniquidad, de pecado, de maldad, de fraude, de odio, de falta de amor, de orgullo, de chisme. Cristo
por lo que hizo ese jueves en la cruz, derramó su sangre para el perdón de tus pecados, según las riquezas de su gracia, y que nada hubieras hecho más que todo perdido. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero ¿por quién vino? Por aquellos que estaban perdidos, enfermos, por aquellos enfermos del alma, por aquellos que reconocían su bancarrota espiritual y que ya no podíamos más. Entonces ahí, dice en Isaías, su mano no se ha cortado para ayudar, para sostener, ni su oído se ha grabado para oír, sino que vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios. Nuestros pecados es lo que nos hizo ajenos a Dios, enemigos de Dios. Y ahí, en esta última cena, Cristo va a anunciar que, dice, esta es mi sangre que será derramada por todos vosotros para el perdón de vuestros pecados. Y este es mi cuerpo que será partido por todos ustedes para que puedan ser redimidos, comprados, rescatados, sin mérito alguno. Nos compró. Ahí nos hizo parte de su familia, nos hizo hijos, mas a todos los que le recibieron les dio potestad, derecho de ser esos hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Nuestro versículo en Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fuimos hechos una nueva persona, en donde en su muerte Cristo primero aplastó todo lo que éramos, toda la maldad, todo lo que destruimos, todo lo que nos acusaba, todo lo que nos condenaba. Y a través de su resurrección nos devolvió todo aquello que habíamos perdido. El amor a nuestros padres, el amor a Él, la gratitud. Y voy a entrar al punto. ¿Y qué hizo entonces? Juan 13, del 1 al 7. ¿Qué hizo entonces en esa última cena? Juan 13, del 1 al 7. Se conoce esta semana en la que estamos ahorita como la de la Pascua. Los días anteriores fueron los días previos a la Pascua, que Pascua es el paso de Dios. Esta fiesta no es un invento actual ni de tus antepasados. La Pascua era una fiesta judía que Dios había mandado celebrar desde aquella liberación de su pueblo en Egipto, cuando en toda esta adoración que tenían los egipcios, 10 plagas. Las primeras nueve, todas representaban a quien este pueblo egipcio adoraba, a quien daba gloria, a quien ellos inclinaban sus vidas, desde las aguas del Nilo, que proveían para las siembras y la alimentación, desde los astros a los cuales levantaban sus ojos y por quien se guiaban y sabían exactamente los tiempos en que vivían, y así las diferentes 9 plagas, los alimentos. Pero la última, la 10ª plaga, implicaba algo tremendo, la muerte de los primogénitos, de los hijos primeros, del hijo que heredaría los bienes del padre, del hijo que sería propiamente el encargado de administrar los bienes de su padre. Eran adorados. El primogénito era lo máximo.
Hoy es así. El primero normalmente es el favorito. Sigue siendo. No debería de ser, pero sigue siendo. Vemos en las diferentes familias y matrimonios de la Biblia, la inclinación hacia ciertos hijos siempre trae destrucción. La última plaga implicaba la muerte de los primogénitos si Faraón no dejaba libre a su pueblo. Faraón, endurecido, no cree en esto y dice la Biblia que aún todavía intensificó el castigo hacia los hebreos y puso cargas más pesadas, trabajo más duro y menos comida. Así es que Dios cumple su promesa y algunos se preguntará cómo Dios traería la muerte de una criatura inocente. ¿Qué culpa tendría un primogénito? Bueno, era un ídolo, era alguien a quien adoraban. Todo aquello que se interponga entre Dios y tú, dinero, hijo, río, cosas, personas, camisetas, playeras, dinero, salud, se convierte en algo que te separa de Dios. Dios es amor, Dios es dador de vida. Jamás cometería un homicidio. Dios es dador de la vida. La desobediencia trajo la muerte y el aguijón de la muerte fue vencido cuando Cristo se levanta de entre los muertos y ahí venció a la muerte. Jamás promovería la muerte de los primogénitos, pero estaba estableciendo un juicio contra alguien que adoraba a este pueblo. Pero aquel que creyera en él no moriría. Así es que Dios les dijo que en los dinteles de las puertas colocaran sangre de un cordero inocente, de un cordero que habían ellos tenido ahí 14 días con ellos, convivido, lo iban a matar y pondrían la sangre que representaba lo que hizo Cristo, la redención, la salvación de aquellos que por fe creían en aquel acto. Fíjate nada más, colocar la sangre de un corderito inocente, mimado, en el marco de la puerta, y que cuando el juicio de Dios, que era la muerte, pasaría por ahí, donde hubiera aquel hombre que había ejercido fe sobre lo que Cristo en ese entonces iba a hacer y hoy para ti, para mí, ya hizo, no morirá. Esta fiesta es la que estamos ahorita festejando, la Pascua, el paso de Dios, muerte para aquel que no creía, vida para aquel que creía. Va a anunciar la Pascua, la cual están celebrando ellos. Vamos entonces a Juan 13, del 1 al 7. Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabes que estamos en la semana de Pascua, ¿verdad? Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, siendo Dios se hizo hombre y pasaría por la muerte. Jesús murió, sí murió como hombre. En el Espíritu, por cuanto él no pecó, no moriría. El hombre muere porque Adán y Eva, habiendo desobedecido, Dios les había dicho el día que coman de este fruto, morirán. ¿Cuál era la condición? Que no desobedecieran. Pero el día que desobedecieran, morirían. Alguien preguntó, ¿Cristo murió? Sí murió, pero murió por el pecado. Cristo no pecó, pero tendría que morir para tomar tu lugar y mi lugar como hombre,
como un cordero sin mancha, un sustituto que a través de su sangre, el único por el cual hay reconciliación con el Padre, el único mediador aceptado por el Padre para reconciliar al hombre. Muchos estuvieron alrededor del Calvario, de aquella muerte atroz, irreconocible, desfigurado, azotado, 7 juicios. Pilato no reconoció ninguna falta en él. Se lavó las manos. No encuentro ninguna falta en este hombre. Su esposa le dijo, no te metas con él. Pero él dijo, yo paso. Y dejó muy claro que él no encontraba ninguna falta. Así es que dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo, solamente para que pasase, como lo que él era, Dios que se hizo hombre, pero regresaría al Padre. Esto es muy importante. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Mira tú y yo lo que andamos buscando es aceptación. Pertenecer a un equipo, pertenecer a un club, pertenecer a una sociedad, a una familia, a una pareja, a un grupo de drogadicción, a un grupo de ladrones, a un grupo fraudulento, a un grupo financiero, a un grupo en donde tú y yo tengamos un lugar. Cuando Cristo pagó por nosotros, pasamos a ser de la familia de Él y nos dio una pertenencia. Ahora le pertenecemos. Cuando le pertenecíamos, Jesús les dice a su pueblo, a Israel, a los incrédulos, ustedes son de vuestro padre el diablo. No, ¿cómo crees? Nosotros somos de Abraham. Si fueran de Abraham, las cosas que Abraham hizo las harían ustedes. Pero ustedes, como el diablo, mienten desde el principio. Así es que dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, está hablando de esta última cena en donde Cristo va a llevar a cabo un acto extraordinario. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, pobre Judas, no, no, Cristo lo escogió. Anduvo entre ellos 3 años. Tuvo el privilegio de escuchar el mensaje de salvación infinidad de veces, a través de señales, de palabras, de cariño, de amor, de refugio, de perdón. Lo rechazó. Le dio lugar al diablo. Y el diablo sigue rondando por ahí, pero cada uno de nosotros le damos lugar. Pero por Cristo, dice también que entonces el diablo cuando tentó a Jesucristo, y Jesucristo a través de la palabra se negó a aquellas tentaciones, dice que el diablo lo dejó por un tiempo. Y no describe después más tantas veces que siguió tentándolo como a ti y a mí. Si el diablo tentó a Jesucristo, ¿qué no hará contigo y conmigo? Nos tienta nuevamente a no creer, nuevamente al orgullo, nuevamente a la adoración, nuevamente a los falsos valores, nuevamente a la religiosidad, nuevamente al orgullo, a la jactancia, a la comparación, a la rivalidad. Así es que están contendiendo entre ellos quién sería el mayor. Dice el versículo Dios, cuando cenaban, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, qué esperanza, la esperanza de la resurrección. Pasaría por la muerte. Dice aquí, para que pasase, moriría, fue castigado, sufrió nuestros dolores, pero a Dios iba.
se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, en una tina, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos. Enjugarlos es secarlos con la toalla con que estaba ceñido, que la tenía puesta sobre sus piernas. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Es tiempo de que tú y yo entendamos cómo andar como Cristo anduvo. Anduvo desde que llegó sin un lugar en donde nacer y cenó sus últimos momentos lavando los pies de los discípulos. Él anduvo en humildad. Dice en Filipenses que se despojó. Vamos a leerlo. Vamos ahí a Filipenses, capítulo 2, a partir del versículo 5 al versículo 8. El andar humilde. Ay, ¿cómo estuvo la película? Palomera, un churro, aburrida. Ay, eh, hago esta expresión como una expresión cotidiana, coloquial, de la falta de humildad en algo tan bobo. ¿Cómo estuvo la comida? Le faltó sal. ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? Pues no salimos. ¿Qué te pareció ayer la lluvia? Ay, me agarró, me mojé toda. Pues, ¿qué de qué somos? ¿Qué crees que merecemos? Dice Efesios 4:1, andar, pues, como es digno de lo que hoy somos. No por mérito. Dios nos ha transformado, pero nada es nuestro. Andar digno es con humildad. Cristo lo describe aquí. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En la última cena, su último acto físico fue humillarse y lavar los pies de los discípulos. No, ¿cómo vas a hacer esto? Dice Pedro. ¿Cómo vas a ver una película churrienta, palomera? ¿Cómo vas a andar con esa ropa? ¿Cómo te vas a mover en transporte? Hay doble no circula el jueves. Hoy uno. Ay, ¿en qué te vas a mover? El cual, versículo 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El diablo quería ser como Dios, con toda la gloria, con todo el poder, con toda la honra, con toda la adoración. Dice que esto es solamente lo contrario al orgullo en el cual el hombre vive a través de toda la promoción de crecer, prosperar, tener, ser, alcanzar. Ha tenido mucho éxito mi sobrino, mi hijo. Escríbelo. Pues sí, ha obtenido un título, un puesto, bienes, comodidades. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? No solamente en la eternidad. Viven en adulterio, viven con el temor de ver a qué hora lo pierden, viven como ratas en una jaula, girando y girando y girando y corriendo, 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 sin alcanzar nada. Esclavos del trabajo, esclavos del dinero, esclavos de la educación.
esclavos de la sabiduría, esclavos del conocimiento, esclavos de las distracciones, esclavo de la recreación. ¿Y ahora qué plan? ¿Qué plan? ¿Qué plan? ¿Qué plan? No terminan de ver algo cuando hoy quieren otra cosa, otra cosa, otra cosa. No terminan de estar en un lugar cuando ya están planeando la otra. No terminan de pasar estas vacaciones cuando ya están viendo a dónde van a ir mañana, el próximo fin de semana o hoy. No es suficiente haber ido un día a Chapultepec, un día a dar la vuelta. ¿Y hoy qué vamos a hacer? Y estamos los padres preocupados por ver qué vamos a hacer para distraerlos, para que no se aburran, porque no saben estar quietos, no saben tomar un libro, no saben estar en paz. No hay paz para el impío, dice en Isaías. Son como mar en tempestad, siempre en tempestad, con las olas más altas, con las aguas agitadas, con las aguas para acá y para allá. No hay un oleaje continuo que fluya hacia la orilla, sino en la mar en tempestades con olas hacia todos lados sin rumbo que arroja cieno, dice la Biblia. Como cosa a que aferrarse era Dios. Sí tenía un lugar, sí había adquirido cosas, sí era quien era Dios, pero no se aferró, se humilló y se hizo humilde, agradecido, contento con lo que tenía. Sí, ¿cómo? Dice aquí, sino que se despojó a sí mismo, versículo 7, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Ya había yo comentado que aquí nuestras diferentes actividades laborales u oficios, como todos, es un servicio que ofrecemos. Todos ofrecemos un servicio. El gran médico o neurólogo, el gran cardiólogo, el gran inventor de una aplicación es un servicio. El que nos ayuda en el aprendizaje de un idioma, el que nos da una conferencia, el que provee de algún medicamento, el que recoge la basura, son servicios. Siervo. Jesucristo estaba ofreciendo un servicio lavándole los pies, sin jactancia, sin orgullo de por qué yo habría de hacer esto, sin límite de por qué hasta el final habría yo de hacer esto cuando nunca entendieron. Porque es ahí, dice así, los amó hasta el fin, les lavó los pies hasta el fin. Y hace lo mismo con nosotros, dice un versículo también en Juan, mi padre trabaja y aún yo trabajo. Se despojó, se quitó la jactancia. Nadie tenga concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener. Se despojó, churro, palomera, más o menos. ¿Y qué tal estuvo el partido? Y ponen ahí en la televisión la calificación de la afición, 5, 4, a veces 8 en un partido de América Cruz Azul, América Monterrey. Y luego ponen la calificación de los cronistas, 9, 6. Chécalos. Todos estos programas de crítica solamente, tribunales, para hundir al otro. Y nos invitan a formar parte de esto. Pero hoy tú y yo pertenecemos a andar, pues, cual fuimos llamados, dignos de lo que fuimos llamados, con sencillez. Y estando, el versículo 8, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oye, ¿humillarse entonces es ser dejado? No, no es ser dejado, no es ser tonto, no es tener atol en las venas. Dice la Biblia que nos revistamos de toda humildad. Vamos a verlo en Colosenses capítulo 3 versículo 12. Ahí a la vueltecita. Esta es sabiduría de lo alto, la humildad.
no es ser un tonto. La humildad es la sabiduría de Dios que no rebajó a Cristo a un chacho, a un sirviente. No, no es lo que Él está enseñando, sino vamos a ver qué es la humildad de un hombre. Vestidos pues como escogidos de Dios. Fíjate bien, ¿tú te imaginas a alguien escogido por Dios? Tú no escogiste nacer en la familia que naciste, ni escogiste a tus hermanos, ni escogiste la escuela. Tus padres te metieron ahí, mis padres me metieron ahí. No escogiste la alcaldía, la colonia, la casa en donde vives. Dios nos escogió como escogidos de Dios, santos llamados. Él sí por amor. Algunos nacieron porque sus padres hicieron travesuras, otros sin sus padres saber lo que les esperaba, otros sin imaginarse que crecerían en un matrimonio de infierno y se divorciarían. Pero Dios por amor nos escogió y su amor es incondicional y es eterno. Desde el principio hasta el fin los amó, dice, nos amó. Santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad. Fíjate bien de qué revestirnos, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Cosas que perdimos, pero que Cristo al haber pagado por nosotros y tú y yo haberlo aceptado, nos fue devuelto en la resurrección. Humildad. Humildad es un fruto del Espíritu Santo. Es alguien que no lo escuchas diciendo una bobada, ¿eh? Un churro. Perdemos la capacidad de la sencillez. El humilde agradece que ayer cayeron unas gotas de agua. El humilde agradece un lugar en donde podamos aprender de Dios, de la Biblia. El humilde agradece lo que era y lo que Dios le ha dado. A dónde iba, que estaba condenado, y a dónde va. El humilde por Cristo, guiado por Dios y madurando en Él, va aprendiendo a contentarse cualquiera que sea su situación. Precisamente voy a terminar con lo que llevó a cabo Cristo ahí en la cruz y anunció en la última cena por qué razón derramaría su sangre y su cuerpo sería destrozado y partido. Ahí en Isaías 53, versículo 4, también esto me conmovió y sigue marcando mi corazón en estos días y como motivo de meditar todos los días. Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. También sabes que llevó a cabo ahí nuestras enfermedades. Sí, Cristo tomó nuestras enfermedades, las cuales no importa la gravedad y el diagnóstico que tengan, no nos matarán, porque en la resurrección prometió que estas enfermedades serían temporales, porque las tomó para finalmente un día, dice en Apocalipsis, enjugar toda lágrima, secar, quitar todo dolor. Por eso dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Enfermedades porque no hay cosa más tremenda y dolorosa para una persona que estar enfermo. Si hay algo que roba un viaje, una distracción, el orgullo del dinero, es la incapacidad de que con todo el dinero no puedas hacer nada contra una enfermedad tuya, de tu esposa, de un ser querido, pero también los dolores, ya no de la enfermedad, como tal física. El dolor
de la angustia, de la soledad, del menosprecio, el dolor del bullying, el dolor de la infidelidad, el dolor de la pérdida del ser querido, el dolor de no poder salir de un vicio, el dolor de ver a otros en el vicio. Dice que Él llevó, sufrió nuestros dolores. Ahora tú y yo tenemos que entrar a este calvario, a esta cena y apropiar para poder echar todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él las llevó consigo. Pero cuando tú y yo no aprendemos a esto, las cargamos y seguimos tú y yo viviendo la vida pasada. Por eso dice, despojaos de todo el hombre antiguo que está viciado conforme a sus deseos equivocados, aún en un martirio por el dolor que Cristo ya tomó, que ya llevó. El dolor ante la incapacidad, incompetencia de la adolescencia de nuestros hijos, de la vejez de nuestros padres, de la economía colapsada, de la incertidumbre financiera, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice. Echa todo esto, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas Él, herido, sufrido, destrozado, hecho pedazos fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No tengo por qué más estar expuesto, ni tampoco vulnerable a la crítica, al juicio de los demás. Cristo fue enjuiciado por mis pecados. No tengo por qué estar aceptando los reproches, ni las quejas, ni aquellos resentimientos de aquellas personas que por decisión propia no han creído en Cristo para que limpie su corazón de toda amargura. No somos basurero de nadie por cuanto Cristo tomó nuestro lugar y aquellas rebeliones que hicimos equivocado fue borrado. Pero el diablo nuevamente te las expone por cuanto es acusador y las pone ahí en tu pantalla para que vivas hundido en la culpa. Esta es la magia, la estrategia de Satanás. Hace magia con la culpa en el creyente y en el que no es creyente. Siempre no siendo suficiente lo que tiene. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su sacrificio, fíjate bien, fuimos curados, ya fuimos salvados, ya fuimos restaurados. Es solamente un tiempo y la enfermedad un poquito más. Y el que prometió venir no tardará, dice. Un poquito más, porque esta leve tribulación momentánea, la ve momentánea, a la luz de la eternidad. Dice, esta leve tribulación temporal no es comparable con las glorias venideras. No hay duda, hay dolor por el proceso de crecimiento de nuestros hijos, ya sean chiquititos, ya sean niños, ya sean adolescentes, o ya sean aún adultos que fracasaron, que son notificados de una enfermedad. Lo vemos, dice ahorita Gris, esta chica está joven, sí, pero unos jóvenes, unos medios jóvenes y otros más adultos. Tenemos unos amigos de mis papás, de mi papá, mi mamá todavía vive, tiene 91, pero el amigo de mi papá, compadre, por 42 años de mi papá murió a los 80 y ahorita su compadre, amigo de mi padre, con el que crecimos muchos años, sus hijos y nosotros, tiene 99 años. Yo le compartí de Cristo,
en un evento terrible en donde su yerno, trabajando en Avenida Cuauhtémoc, en una entrega que iba a hacer ahí en un comercio, se orilló, ya siendo eje Cuauhtémoc, se orilló ahí mismo, no se tardaba nada, abrió la cajuela, escucha un rechinido de llantas y un coche se le incrusta ahí atrás en la cajuela y le aplasta las piernas. Lo llevan al hospital, se la salvan, pero en el procedimiento quirúrgico, a la semana un coágulo se le desprende y se le va al corazón y muere. En el velorio tuve la oportunidad de compartirle de Cristo a este compadre de mi papá, con una claridad tremenda de lo que Cristo había hecho, de la esperanza de resurrección para su yerno, porque también le habíamos compartido, pero él tenía una claridad de salvación, de lo que Cristo había hecho y que ahora a él le tocaba tomar una decisión. Tiene 99 y últimamente ha estado orando a Dios, él, que por favor ya lo lleve, que ya está listo, que ya está cansado. Su nieto me enseñó una foto con él sentado junto con su esposa que tiene 96 en una clase de gimnasia de su hija, de su bisnieta. Su nieto fue por ellos, los recoge y ahí van los dos, caminando todavía con una andadera. Pero me decía su nieto, ay Gus, todos los días mi abuelo le pide a Dios que ya se lo lleve, que ya está cansado. Dios tiene un tiempo. Él pide que ya se vaya y otros piden que aún todavía no se vayan. Dios sabe el día de nuestra llegada y el día de nuestra partida. Y también sabe el día que Dios ha preparado tu corazón para que tú, que aún todavía no tienes claro o no has creído o has rechazado o has postergado que Cristo murió por ti para que tú no seas condenado, que Cristo vino para proveerte de todo lo que Él es y hacer de ti una nueva persona, que Cristo le pone un alto a una vida llena de pérdidas para poder otorgarle a través de su resurrección una vida nueva con toda la provisión en lo que es Él. Este es el propósito de estos días. El memorial, el recordatorio, que es la Pascua, el paso de Dios para aquellos que creyeron en Él para salvación y el paso de Dios para los que lo rechazaron para muerte. Hoy pasa Dios por tu vida. Lo que estás escuchando no es casualidad. Hoy Dios había planeado que tú escucharas el paso de Él a través de su palabra y de lo que Él hizo en la cruz, tomar tu lugar. Vimos aquí, derramó su sangre para remisión, para perdón de los pecados, de tus pecados, y hacer de ti una persona perdonada con una nueva camiseta, una nueva identidad, hijo de Dios. Para pasar de la potestad, del derecho, de la autoridad de las tinieblas, a la luz admirable de su gloria. Una identidad nueva. Imagínate esto que hoy la gente busca identidad. A través de un grupo, a través del dinero, a través de los likes, de la aceptación de los demás. Se arreglan para que se vean bien y ve, déjame tu comentario, si esto te gustó, déjame tu comentario. Ay, eres una persona lindísima, esto, que Dios, a unos que Dios te bendiga y a otros, no, qué bárbaro. Identidad. Si tú aceptas a Cristo, obtienes la identidad de hijo de Dios. No es lo mismo creado por Dios. Fuiste creado por Dios para que un día escucharas el mensaje de poderte reconciliar con Él porque el pecado te separó eternamente de Él. Hoy, hoy está a la puerta de tu corazón. Dios te ama y te está buscando. Hoy es el día en que tenías que escuchar que Cristo ya pagó por ti, que si tú te arrepientes y le pides perdón, Él borra tu pasado. Él anhela reconciliarse contigo.
No quiere que ninguno se pierda. Por eso nos busca incansablemente. Y al estar ahí, cerca, pero no dentro, muy cerca, pero no todavía en tu corazón, toca la puerta y escucha la invitación. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, pero aún no está dentro. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, está fuera. El pecado lo dejó fuera. Cuando pecaste, te separaste de Dios y quedó fuera de tu vida. Si abres la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. La última cena anunciaba lo que Cristo haría por toda la humanidad, pero por cada uno de nosotros, por ti hoy. Y toca la puerta no de la humanidad, de tu corazón. Si alguno es personal, si alguno oye mi voz, no es una religiosidad, no es que tus padres, no es que desde chiquito, no. Es el día que Dios llega a la puerta de tu corazón y de manera personal toca y tú tienes que abrir. Si hoy tú tomas esta decisión, Cristo está ahí, afuera, a la puerta. Vamos a terminar nuestra reunión y no sé si todos los que estamos ahorita reunidos han tomado esta decisión con la claridad de que por la palabra de Dios no tienes la menor duda de que aún todavía está afuera. Para otros, como en mi caso hace años, que entendí esto y tomé la decisión de abrir la puerta de mi corazón con la certeza de que Cristo resucitó por la nueva persona que ha hecho en mí. Reconciliarme con mis padres, identificarme con Él, tener una identidad como hijo de Dios y participar de lo que Él es: paz, sabiduría, esperanza de vida. Saber que este mundo solamente es de paso. Lo mejor Dios lo ha preparado, dijo Él. Voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Si tú quieres hoy tomar esta decisión, vamos a hacerlo terminando con una oración, la cual yo haré en tu nombre para que tú aceptes a Cristo en tu corazón. Yo ya lo tengo. Y muchos de los que estamos aquí reunidos hemos tomado esta misma decisión a través de diferentes tiempos, días, meses, años. Hoy es el día, a través de estos días que has escuchado y qué propósito tuvo y qué hizo aquella multitud que lo vio sufrir, morir, hacer milagros, pero que no aprovecharon aquel momento en donde Cristo estaba a la puerta y abrir. Fueron pocos los que tomaron esta decisión. Dice la Biblia que muchos son llamados y pocos entran. No porque Dios no los deseche, sino porque es algo que tú decides. Está a la puerta. Si oyes mi voz y abres, entraré a ti. Vamos a hacer esta oración. Repite ahí en tu corazón, delante de Dios. Él es el que está a la puerta. La persona con la que estás, tu familia, tu amigo, tu papá, tu hijo, ha encontrado en Cristo la identidad que solamente Él nos puede dar, de ser hechos hijos de Dios. Y con esto, sus riquezas. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, y si quieres hacer esta decisión y abrir la puerta de tu corazón por cuanto está a la puerta, solamente repite estas palabras y acepta a Jesús. Vamos a orar. Dios, muchas gracias, porque nada es casualidad. No tengo la menor duda de que todo lo que he vivido hasta este día ha sido equivocado, muchas veces con intención y otras aún con el propósito de no hacerlo equivocado. Lo he llevado a cabo por mi incompetencia, por falsas ideas, por buenos deseos, pero que al final solamente me han llevado a cada día un caos en mi vida.
Ni siquiera conozco la paz. Solamente vivo en la ansiedad. Solo experimento una falta de sentido. Pero hoy, gracias porque entiendo que es mi pecado lo que me ha robado todo esto. Lo que sin darme cuenta ya ni siquiera está a mi alcance. Por lo cual, entendiendo que son mis pecados los que me han separado de ti, te pido perdón a través de lo que tú ya hiciste en la cruz, a través de haber tomado mi lugar en el castigo que yo merecía y que por el castigo que tú llevaste a cabo, por la sangre que tú derramaste y porque solo tú que no hiciste pecado eras digno de presentarte delante del Padre, me ofreces el perdón. Revestido de ti, te pido que borres mis faltas. Y asimismo, me arrepiento de aquello de que recuerdo y lo que no recuerdo, pero que tú sabes que ahí está, que me ha destruido. Y tomo la decisión de abrirte la puerta de mi corazón y tú entres. Y ahora tomes el control de mi vida y conforme a lo que tú prometes en tu palabra, pueda participar de las riquezas de tu gloria. Y tengo la certeza por cuanto tú resucitaste. Fuiste levantado de entre los muertos y venciste a la muerte. Con esto dándome la seguridad de que tampoco llegará a mi vida la muerte eterna, sino solamente para pasar de muerte a vida, es que estamos en este tiempo y encontrarnos contigo, con aquel que tomó mi lugar. Gracias Dios porque esto no lo hice por mérito alguno. Tú lo llevaste a cabo a través de tu Hijo Jesucristo y a través de él te lo agradezco y acepto esta invitación y hagas de mí una nueva persona. En el nombre de Cristo es que te lo pido y te doy las gracias. Amén. Bueno, pues ahora toma sentido la Semana Santa y esta semana de Pascua. Gracias a Dios no como una cena, sino como una vida. El aceptar a Cristo, dice la Biblia, que hace de ti una nueva persona que irá creciendo en el conocimiento de Dios. Dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta es la experiencia y la certeza de los que hemos conocido a Cristo de manera personal y nos alimentamos de Él a través de su palabra, que nos ha dado una identidad, hijo de Dios. Si tú hiciste esto, ahora como tal, un hijo que nace de nuevo tiene que ser alimentado. Ahora entenderás a través de su palabra cómo Él va nutriendo nuestra alma, proveyendo de sus riquezas y comprenderás mejor cada vez el propósito de todas las situaciones que vamos viviendo y cómo Dios tiene bajo control todo y nos va guiando a un punto en donde ya no estás solo. Pues un gusto verlos. Ahí retomemos nuevamente si lo has dejado, si te has enfriado tu lectura, el estar memorizando, el estar compartiendo de Cristo, el aprovechar este tiempo que es único, ¿verdad? Todos los días son favorables, pero estas son oportunidades mucho más abiertas para poder anunciar el propósito del por qué Cristo murió y qué beneficio nos da su resurrección. Pues Dios los bendiga, que tengan un buen fin de semana